Listo, ya estamos de regreso. Muchas gracias, Alberto. Bueno, esta es la segunda parte. Estamos hablando con Alberto Ayala. Él es el autor del reportaje Lo Negro, del gran reportaje Lo Negro del Salario Rosa. ¿Qué te parece si retomamos un poco la idea, el concepto de la transparencia del programa, ¿no? Creo que ahí hay mucho de qué hablar. ¿Cómo te fue en este tema en la investigación? Bueno, en realidad la transparencia, pues, como tal, está en todas sus vertientes, ¿no? O la falta de transparencia. Desde luego, lo primero es empezar a buscar en qué momento empezó este programa y dónde se estableció oficialmente el inicio de este programa. Tenemos una gaceta de gobierno que sirve como guía, no nada más para periodistas, para la ciudadanía en general, y es, digamos, el punto de inicio para empezar a ver cómo es que están constituidos los programas y hacia quién van dirigidos, cuáles son sus propósitos, sus objetivos y qué herramientas hay para medirlos también. Entonces, pues una vez revisando en esas reglas de operación que vienen establecidas desde 2018, 2019 y 2020, nos damos cuenta que pues no hay una mención directa, ni siquiera indirecta, hacia algún tipo de control. Cuando se le preguntan a los funcionarios, al secretario o al subsecretario sobre qué resultados ha dado, en realidad no pueden dar números, no hay datos duros de eso. Solo dicen que se ha ayudado a más de 300,000 mujeres, pero no hay la muestra, no hay los datos que avalen esas afirmaciones. Después viene una evaluación que es muy curiosa porque nace de esta, digamos, intención de aparentemente política por decir que un organismo internacional como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU está supervisando y está avalando este programa, digamos, local en el Estado de México. Una vez más, es jugar también con los conceptos, con las afirmaciones que, pues propiamente dicho, no es así. El gobierno del Estado de México paga porque hagan esta evaluación, paga 3.5 millones de pesos, eso ya lo había ustedes revelado también en The Observer, para que se haga un estudio del diseño, no de la operación del programa. El diseño resultó con 45 recomendaciones que a la vista no han sido atendidas, o mínimamente. Entonces, la transparencia queda muy en entredicho porque no nada más no hay datos duros, sino que a la hora de que los mismos funcionarios y los mismos, digamos, la gente que está en la Secretaría de Desarrollo Social quiere sostener que su programa está siendo progresista y está ayudando a las mujeres, no tiene datos como comprobarlo. Entonces, no hay información para las mujeres, no hay información para los periodistas y en ese sentido hay que empezar a hacer solicitudes que no siempre son respondidas con éxito. Y sobre este punto justo quería también preguntarte, pero ya que lo sacaste un poquito antes, en la pasada, el tema del PNUD, ¿no? Las que se menciona mucho, el gobierno del Estado de México ha señalado a través de distintos voceros, representantes, que el programa va acompañado, así lo dicen, por la Organización de las Naciones Unidas, que ha sido avalado, avalado, que ha sido calificado positivamente, y cuando uno se mete a investigar, porque así como tú lo hiciste, nosotros hicimos un fact-checking, bueno, ya van como 3 que hacemos del programa, y de estas declaraciones nos encontramos que es totalmente falso, ¿no? Hay un pago que hicieron, mandaron a hacer un estudio al PNUD, que es un organismo de las Naciones Unidas, pero que les hizo 45 observaciones, lejos de haberlo calificado, lejos de haberlo aprobado. O sea, no era una aprobación, ¿no? Era una especie de revisión de las reglas, y estas 45 observaciones, hasta el año pasado nosotros captamos que no habían sido atendidas, y ahora tú también lo confirmaste, ¿no?
Ujú. Sí, de hecho, ¿Recordarás algunas de estas observaciones que les sí, hicieron? un poco también de los datos que tengo más frescos es justamente la falta de transparencia con los padrones. Lo que encontramos en las páginas de la Secretaría del entonces Consejo de la Mujer eran, digamos, masacotes de información donde había pegotes de nombres, pero sin orden, sin mayores datos que el nombre de las beneficiarias, sin folios, sin rango de edad, sin rasgos de identidad, de origen, de municipios. No había prácticamente nada. No había manera de entender cómo estaba siendo distribuido, que esa es la otra parte de esta historia, ¿no? Cómo está siendo selectivamente distribuido. Al menos así lo pudimos comprobar en los 2 primeros años del programa, 2018-2019. Se beneficia así primeramente a los municipios que tienen mayor población, la mayoría de ellos como Ecatepec, como Naucalpan, como Toluca, Tlanepantla, pues tienen un fuerte, digamos, muchas personas en pobreza, en situación de vulnerabilidad, pero luego vienen municipios que nada tendrían que hacer ahí. Estamos hablando de municipios como Huixquilucan, como Valle de Bravo, como Lerma, de donde es el secretario de Desarrollo Social, mismo Toluca. Entonces, ¿qué hacen hasta atrás municipios como Chimalhuacán, que tienen mucha población en pobreza? No nada más mucha población, sino que muchos de ellos están en situación precaria. Y ahí es donde viene ya la exposición pública del propio alcalde Jesús Tolentino, exigiendo que no haya este abandono hacia Chimalhuacán, no nada más con el salario rosa. Hay muchos otros programas que no se han atendido en Chimalhuacán, presupuestales, temas presupuestales también. Entonces, ¿de dónde entendemos esta selectividad en el reparto del programa? Pues tampoco hay datos. Tampoco hay datos. No, el mismo PNUD en su documento ejecutivo plasma algunas recomendaciones que tienen que ver con la Ley General de Transparencia y que el gobierno no ha cumplido a un año de ese documento y que sin embargo ya se aproxima a otro. Claro, es muy importante esto que estás diciendo porque yo quisiera como recordarle a la gente que cuando ve esta entrevista que hace solo unas semanas el secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, cuando compareció en tribuna con motivo de la glosa del informe del año pasado, él mencionó con todas sus letras que el programa Salario Rosa era totalmente transparente, que estaban transparentados las bases de datos, los padrones de las beneficiarias, que era acompañado del PNUD, que la ONU lo estaba calificando y una serie de mentiras que pues son mentiras, ¿no? Porque inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de buscar los padrones, de ver si realmente ya habían cumplido las reglas y no hay manera, no encontramos nada, ¿no? Y bueno, eso lo quería como recordar porque eso tiene muy poquito, ¿no? Y a la fecha, pues así sigue, no han transparentado el programa. Y bueno, quizá también la otra parte que a mí se me hace, volviendo al tema del adoctrinamiento, este control de las mujeres, porque sí se da uno cuenta a través de tu trabajo que les llevan un control puntual de cuando no han replicado un tweet, Ujú. este, que tienen que reunir cierta cantidad de mujeres, las obligan a hacer gastos que tendrían que ser operativos del propio programa a costa de sus magras aportaciones que reciben. Platícanos un poco de eso. Sí, claro. Pues ahí es interesante ver que todo esto tiene digamos, una filosofía detrás. ¿Por qué la gente, como te decía, acaba defendiendo estas prácticas, aun cuando ellos son las víctimas de estas prácticas, ¿no? Las mujeres, algunas de ellas están maniatadas, por no decir que la mayoría. ¿Por qué? Porque viven bajo la constante amenaza de que les van a retirar su apoyo
Primero, si dicen que les están ordenando, y luego si no acatan estas órdenes que son muy claras. En el caso de redes sociales, claramente lo podemos ver, no nada más los periodistas, alguien que se meta a estos grupos privados de Facebook, donde hay muchas beneficiarias, como es el Salario Rosa Estado de México. eh, Todo el tiempo las personas, las mujeres que están ahí, además de estar constantemente preguntando por sus depósitos, porque es apremiante para muchas de ellas recibirlo, están buscando seguidoras en Twitter. Y algunas que no pertenecen a estas estructuras, que son las menos, se preguntan, pero ¿por qué? ¿Para qué es eso del Twitter? Entonces ya empieza a haber toda esta comunicación que no tendría que existir, ¿no? En redes sociales, y que sin embargo, pues ellas son, digamos, adiestradas para eso. Muchas de ellas llegamos a encontrar casos que no sabían utilizar ni siquiera Facebook, ¿no? No tenían un celular activo y lo tuvieron que conseguir, tuvieron que comprar y además ponerle datos, comprar internet, adquirir estos servicios y aprenderlo a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la condición para mantener el programa. Si uno hace un desglose de gastos de lo que ellas tienen como prioridades y además tienen que invertir en este tipo de cosas, ya no digamos las copias o las impresiones que usan para ingresar los documentos de nuevos beneficiarios, el gasto de internet o los celulares y demás, pues estamos viendo que es digamos, un total despropósito. Eso no corresponde a un programa social. Y ahí se ve digamos, la clara vertiente política, que si el gobernador, digo yo ahora, le preocupara, pues entonces estaría revisando estos puntos o viendo de qué manera su estructura, que además no consta en ningún documento, pueda efectivamente cambiar esa situación. Pero lo que vemos, y lo vemos todos en las redes sociales, son mujeres con un perfil muy, muy, muy específico, que también en otro de los videos podemos ver cuál es ese análisis, que están concentradas en 4 municipios. Casualmente la mayoría están en estos municipios donde hay más mujeres afiliadas a este programa social. Entonces, no hay coincidencias, y sí, para muchas de ellas resulta difícil admitirlo, pero claramente pues saben que no tienen de otra en este sentido. Claro. ¿Hay una relación, hay una correlación entre estos 4 municipios y la gran cantidad de votos potenciales que pueden aportar en los comicios? ¿Tú Yo lo diría que detectas? sí, sin duda, sin duda. Efectivamente, viendo estas movilizaciones que están realizando en colonias, estos monitoreos que hacen en calles, que también es parte de su trabajo, estar viendo dónde se están los vecinos posicionando, con qué partidos, con qué candidatos. Ahí está la labor de las beneficiarias del Salario Rosa, que digamos, en términos muy generales, para ellos no son beneficiarias, para ellos son gestoras, y ese es su nombre que tienen, ¿no?, en la estructura. Entonces, tienen que hacer esas labores, y pues, ¿qué decir? Será importante ver cuál es la participación de esos municipios, que además en algunos de ellos están partidos de oposición. Eso también es muy curioso, porque no ha habido como una reacción de los partidos de oposición hacia esto, y creo que acercada ya el proceso electoral de 2021, pues va a ser importante la participación de la gente ahí, entender cómo están moviéndose estas estructuras, y que no actúan solas. No actúan solas. Desde luego que hay un personaje detrás claramente definido, que es el subsecretario, que además, déjame decirlo, es un incondicional del gobernador, no de ahora, sino desde hace años, y eso también lo vemos con puestos muy cercanos a él, muy altos, desde que era presidente municipal de Huixquilucan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un seguimiento de gente, de lealtades muy fuertes, que están controlando estas redes, ¿no? Sí, todo esto que tú mencionas es importante porque la gente sí debe de entender que, lo que se espera de un programa social es que sea universal, ¿no? Que sea universal y que dé tiros de precisión en aquellos lugares donde el grueso de la población hacia la que va esté, en este caso, mujeres
o hombres, en este caso mujeres, que tengan de verdad graves carencias, ¿no? Y que sea universal, que sería como lo mejor, de la manera en que opera el gobierno federal los programas para adultos mayores. Creo que es el mejor ejemplo de lo que debería de ser un programa universal, ¿no? Y bueno, no sé qué otra cosa te gusta. Ah, Bueno, en bueno, ese lo que te iba a sentido, por ejemplo, preguntar, ¿a quién buscaste de otros partidos? ¿Buscaste reacciones de la oposición? Porque ¿qué están haciendo? ujú. Bueno, sí, eso es importante. Yo no, un poco al tratar de evitar que hubiera esta politización del tema, que pudieran, digamos, colgarse actores políticos y efectivamente, pues lo predecible, ¿no? Decir lo que ya habían dicho a lo mejor en tribuna los diputados o en entrevistas, como que el programa estaba siendo usado de manera clientelar y demás. La verdad es que no me acerqué a ningún partido político, no para el reportaje, no para la publicación, porque quise, digamos, ser más estricto en ese sentido de decir, bueno, vámonos con la gente que de verdad importa, que son las beneficiarias, vámonos con los especialistas, vámonos con los documentos, ¿no? Y después, si es meritorio, ellos tendrán que salir a mostrarse. Pero no ha sido así. O sea, han pasado más de 2 semanas y no han mostrado una postura, no entendemos por qué. Yo lo digo un poco inocentemente también, pero la verdad es que se acerca nuevamente el proceso electoral y si a ellos no les preocupa eso, pues los ciudadanos tenemos que hacer algo. Los ciudadanos también tenemos esa obligación, porque antes que periodista, pues soy ciudadano y a mí también me interesa saber qué se está haciendo con los recursos públicos, con mis recursos públicos, ¿no? Con lo que yo también aporto. Entonces, efectivamente, hay esta cuestión partidista que todavía no entendemos muy bien por qué no se han expuesto públicamente, pero bueno, creo que también el tiempo nos dará algunas razones, ¿no? Sí, claro, vamos a ver cómo se manejan y más ahorita que está discutiéndose el paquete fiscal del año que entra, que es clave, hay que decirlo, porque hay elecciones el año que entra en el Estado de México y bueno, en este momento están discutiendo el paquete electoral y bueno, hay que ver qué tanto les interesa, ¿no? Porque es como, si no ponen controles, la oposición pareciera que está siendo muy funcional a estos mecanismos tan poco transparentes y opacos con que sigue operando el gobierno de Alfredo del Mazo, donde, en un estado donde además no ha habido transición, ¿no? Y Ujú. bueno, pues vamos a ver cómo siguen, qué medidas toman, que sería lo idóneo, ¿no? No Sí, en sé el si caso, déjame quisieras decirte comentar. que Ajá. pues, por ejemplo, sí busqué la opinión de la diputada Mariana Oribe, que ha sido una de las que se ha posicionado con el tema y ha hecho algunas críticas públicas. Antes y después hubo unas solicitudes de entrevista por varias de las vías por donde ella digamos, se manifiesta, por correo electrónico, por Facebook, por Twitter. He estado, digamos, tratando de solicitar, no tratando, en realidad estoy solicitando entrevistas con ella, pero no hubo ninguna respuesta. Fue un poco el caso también de Max Correa, me parece que se llama Sí, Max el Correa. diputado. Tampoco hubo respuesta, digamos, la gente más visible del Congreso es donde se ha solicitado esas entrevistas y pues no ha habido respuesta. Entonces, me parece increíble porque además, afortunadamente, el impacto del trabajo pues ha sido bueno y se ha replicado en otros medios y ha tenido una cobertura sobre todo en redes sociales y portales digitales que me parece increíble que no lo hayan visto o no lo sepan. Y bueno, ellos que tienen una información de primera mano, además, ¿no? Entonces, sí, yo no tendría reparo en decir por qué no se han posicionado, ¿no? ¿Por qué no han mostrado una postura sobre este tema que les compete? Porque al final de cuentas son nuestros representantes y están pagados con nuestro dinero.
Pero además también porque controlan el Congreso, porque el órgano de fiscalización ya hicieron cambios, se supone, entonces pues no vemos resultados todavía, no hay se cambió al titular, pero pues hasta ahí eso no significa nada, ¿no? Y Ujú. bueno, también sería bueno también comentar, Alberto, con la gente que tú vas a seguir moviendo el tema, ¿no? Y que la gente se exprese, ¿no? Recuérdanos el portal que abriste específicamente para este gran reportaje y a dónde te puede contactar la gente para hacerte llegar más alguna situación que ellos quieran Ujú. compartir. Sí, 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 por supuesto. Pues el portal es lonegrodelsalariorosa.com. También hay un correo electrónico, es a.ayala@lonegrodelsalariorosa.com. Y también pueden, digamos, seguir toda la información que he estado subiendo, digamos, fragmentos también para que la gente se pueda enterar por partes, ¿no? A veces no es posible para muchas personas leer todo el trabajo, pero yo he estado haciendo un esfuerzo en Twitter, por ejemplo, en @IAP_Beto, por estar compartiendo esta información de manera más desmenuzada. Entonces, claramente voy a seguir con este tema, me parece importantísimo. A raíz de la publicación de este reportaje, hubo algunas filtraciones y expresiones que pues ya estaremos dando a conocer, pero sí decir que pues a las mujeres, que muchas de ellas a lo mejor viven en esta situación y que no quieren hablar, pues quizás sea el momento, ¿no? Quizás sea el momento. Yo no digo que yo sea la única vía, hay muchas más, pero evidentemente que aquí el acceso a la información es importante y sobre todo que ellas no se queden calladas y que pues puedan ejercer su derecho, que es el derecho al programa social, sin Claro, condicionamiento. también, sí, claro. Y bueno, también decirles que nos pueden escribir a nosotros, que replicamos el reportaje de Alberto en el portal The Observer, periodismo y verificador del discurso público. También ahí pueden escribirnos, hacernos llegar. Ahí tenemos en nuestras redes las vías de contacto, pueden hacernos llegar sus comentarios, lo que ustedes quieran compartir y nosotros podemos también compartirlo con Alberto. Y me parece importante que en este momento en que las mujeres estamos empujando fuerte para combatir este tipo de situaciones, eh, es totalmente como incongruente que se quiera utilizar a las mujeres de esta manera, ¿no? Tan perversa, tan ruin y más dirigiéndose a mujeres tan pobres que a las que además no se les está llegando, solamente se está utilizando esta figura. Eso a mí personalmente como mujer me parece lo más criminal. Yo creo que es un tipo de violencia institucional muy grave que sí deberían de pronunciarse los representantes, los diputados, la legislatura, las organizaciones feministas. Sería importante también saber qué piensan de la manipulación de la figura de las mujeres pobres Y con lo que los se está institutos haciendo. electorales también, También, ¿no? es importante ellos qué papel están jugando aquí, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, los órganos fiscalizadores, la misma Claro. Fiscalía Electoral. Entonces, son actores que no vemos y que, sin embargo, la gente, pues hay una expresión de enojo generalizada. Eso yo me he dado cuenta en la publicación. Pues saliendo a decir, es que sí, esto pasa y qué bueno que se está denunciando. Pero bueno, tiene que llegar más allá, ojalá que llegue más allá. Claro que sí. Pues se nos termina ya el tiempo ya de esta segunda entrevista y yo te quiero agradecer muchísimo nuevamente tu tiempo, haber compartido con nosotros tu gran trabajo y pues ahí estamos coordinados si tú quieres en algún momento para replicar tus seguimientos y nosotros vamos a seguir haciendo fact-checking y verificando también con nuestra metodología de fact-checking este trabajo, ¿no? Y dándole seguimiento también. Seguramente compartiremos contigo entrevistas pendientes que tenemos con legisladores sobre el tema y pues muchas gracias. No sé si quieras despedirte ya. Pues nada, simplemente agradecer, es un placer para mí reconocer también el trabajo
que ustedes hacen. Para mí fue la primera opción de Observen. Me parece un portal que está haciendo periodismo y está haciendo verificación de datos, y eso en tiempos como los que vivimos tan vertiginosos y de tanta decimación es vital. Es vital. La gente necesita saber qué cosas sí son reales y qué no. Entonces, es un gusto y a la orden, cuando gusten. Pues muchas gracias, amigos, y seguimos en contacto ahí con Alberto también. Gracias, Alberto. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.